Pues buenos días nuevamente, todavía son buenos días, tenemos 5 minutos antes del mediodía y quiero pedirles que hagamos una oración nuevamente, que pongamos este tiempo en las manos de Dios, que Él sea quien nos dirija, nos ayude y nos guíe en el estudio de su palabra. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque nos tienes en este lugar reunidos, te agradecemos porque principalmente, Señor, tú estás aquí y queremos, Señor, escucharte, queremos que a través de tu palabra, del estudio de tu palabra, Dios, tú hables a nuestras vidas. No queremos escuchar palabras humanas, opiniones humanas, sino que tú hables a nuestra mente, a nuestro corazón y podamos llevar por obra lo que aprendamos en este día de tu palabra. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, como ya leímos y retomamos nuestro estudio acerca del libro de Gálatas, sin duda que, aunque es un libro muy corto, tal vez, ocupa pocas páginas en nuestra Biblia, pero sin duda, en lo profundo, es un libro en el que Dios nos habla de manera especial y Dios nos habla de manera muy importante. El apóstol Pablo está hablando ahí a las iglesias de Galacia y bueno, retomando un poquito el contexto, está principalmente tratando un problema que había ahí en las iglesias de Galacia, un problema de mala enseñanza, falsa enseñanza, obvio no por parte de él, porque de hecho Pablo junto con otros hermanos fueron los que instruyeron a las iglesias de Galacia, les dejaron la doctrina, pero se habían introducido encubiertamente algunos falsos maestros. Principalmente la enseñanza incorrecta consistía en que los falsos maestros estaban tratando de minimizar el sacrificio de Cristo. Pablo estaba enseñando que el sacrificio de Cristo es suficiente para la salvación de las personas. El sacrificio de Cristo, lo que Cristo hizo allá en la cruz del Calvario, fue suficiente para justificar delante de Dios al ser humano, al pecador. Pero los falsos maestros lo que estaban tratando de decir es, pues ¿cómo que nada más con el sacrificio de Cristo? ¿Cómo que nada más creer en Él y ya? Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que contribuir, algo tenemos que colaborar para la salvación, no es así de fácil. Entonces, esos falsos maestros estaban tratando de decir, sí, el sacrificio de Cristo, pero también el obedecer la ley, también las obras, también el caminar en un nuevo, en obediencia a las obras de la ley, debe contribuir a la salvación. Ahora, el apóstol Pablo estaba dejando en claro también ahí que no es que las obras de la ley ya no se tendrían que cumplir. No es que a partir de confiar en el sacrificio de Cristo, pues ya podían vivir como quisieran los hijos de Dios. Podemos cumplir la ley, podemos cumplir las obras de la ley, podemos andar en buenas obras, pero ya no para salvación, sino por causa de nuestra salvación, por causa de la salvación que Dios nos ha dado. Entonces, está el apóstol Pablo ahí en su enseñanza, en su carta ahí a las iglesias en Galacia, tratando de dejar en claro todo esto que los falsos maestros, los falsos profetas habían ahí como introducido
sus falsas enseñanzas. Y muchas de estas enseñanzas pues las aceptaron muchos de las iglesias ahí en Galacia. Muchos fueron engañados, muchos fueron arrastrados por esas falsas doctrinas, pero Pablo se dirige a ellos pues de una manera muy especial. Y cuando estaba yo estudiando esto, en realidad me llamó bastante la atención la manera en que Pablo trata con los hermanos de una manera totalmente amorosa, una manera totalmente llena de misericordia. Dice el versículo 7 que leíamos, en el cual iniciábamos leyendo hace un momento: vosotros corríais bien. En su momento, la enseñanza que Pablo les deja a los hermanos en aquellas iglesias, en aquella región, pues tuvo su fruto, tuvo su resultado. Y por un tiempo los hermanos, las iglesias, pues caminaron en las enseñanzas correctas que Pablo había establecido, que Pablo había dejado. La doctrina correcta que, bueno, no solamente era ocurrencia de Pablo, ni invención solamente de Pablo. Pablo era un portavoz de Dios y Pablo era dirigido por el Espíritu Santo para enseñar todas las cosas que les había mandado. Y les dice a los hermanos: ustedes corrían bien, ustedes iban correctamente, iban por el camino apropiado, iban por el camino correcto. Pero dice, ¿quién? Versículo 7, ¿quién estorbó para no obedecer la verdad? Entonces, cuando Pablo les habla de esta manera a los hermanos ahí en Galacia, vemos que les habla con una actitud de paciencia. Pablo tenía suficiente razón para poder estar enojado y Pablo tenía sin duda suficiente razón para hablarles fuerte. Pero sin embargo les habla de una manera tierna, de una manera amorosa, de una manera misericordiosa. ¿Por qué? Pablo habla con gran paciencia. Pablo tenía una gran paciencia con aquellos que se veían atrapados en el pecado, con aquellos que se veían atrapados en el engaño. Ahora, aquí podemos entonces ver dos grupos de personas. Unos, los que habían recibido las falsas enseñanzas y que habían sido engañados y que habían sido arrastrados en la mentira y que estaban mal, estaban tal vez en pecado, estaban deshonrando a Dios. Pero ese grupo de personas podemos decir que eran los engañados. ¿Sí? Entonces, para que haya alguien que esté engañado, ¿qué tiene que haber también? Un engañador o alguien que los engañe. Entonces, Pablo, aunque no lo dice aquí, establece una diferencia en cómo hablar, cómo tratar con las personas que han sido engañadas, pero al mismo tiempo cómo tratar con las personas que engañan, que tienen una mala intención. Hay mucha gente que está en las iglesias y si hay una mala enseñanza en una iglesia, la gente la recibe pues tal vez por la confianza de decir, bueno, pues el que está enseñando se preparó, el que está enseñando ya tiene tantos años conociendo la Biblia, ha estudiado, se ha preparado y eso es lo que enseña esta persona. Bueno, pues yo lo recibo. Hay personas que reciben de buena fe las enseñanzas que se dan en la iglesia. Pero a veces cuando la gente tiene poco tiempo en el Evangelio, cuando tiene poco tiempo caminando con el Señor, pues no tiene tal vez la capacidad de distinguir, la capacidad de discernir qué enseñanza está 100% apegada a la Biblia y qué enseñanza no. Qué enseñanza es únicamente del ronco pecho de quien enseña y qué enseñanza no. Entonces, mucha gente se deja a veces engañar, mucha gente se deja a veces llevar por la mentira, pero a veces podemos usar la palabra de buena fe, con el pecho sano, como a veces se dice. Entonces, hay mucha gente que está siendo engañada, pero hay mucha gente que engaña y lo hacen de manera abusiva, con premeditación, con alevosía y con ventaja.
Y Pablo dice aquí, y lo vamos a leer un poquito más adelante, que esos dos grupos de personas, aunque los dos están en el error, deben ser tratados de manera diferente, deben ser tratados de manera distinta. El engañado no debe ser tratado de la misma manera que el que engaña. Por eso Pablo les habla y les dice, vosotros corríais bien. Ustedes estaban bien cimentados, estaban bien encaminados y corrían bien. Entonces, Pablo les está hablando ahí con una amonestación afectuosa. Les está hablando acerca de su error, pero se les está diciendo con amor y con misericordia. Les está haciendo ver sus errores, les está haciendo ver sus equivocaciones, pero con misericordia. Algo que también el mismo Señor Jesucristo hizo. Recuerdan que el mismo Señor Jesucristo fue muy fuerte, fue muy tajante con los pecadores y mucho más con los falsos maestros. ¿Recuerdan cómo fue la plática del Señor Jesucristo con cuando una mujer fue sorprendida en adulterio? ¿Sí recuerdan? ¿Se recuerdan la escena? Estaba la mujer y había otras personas. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes? Los acusadores. ¿Y qué estaban haciendo los acusadores? ¿Le estaban señalando? ¿Le estaban injuriando? Tenían piedras en la mano. Tenían piedras en la mano y estaban listos para lapidar a esa mujer. ¿Qué fue lo que dijo el Señor Jesucristo cuando vio esa escena? El que esté libre de pecado, que sea el que arroje la primera piedra. Y dice que todos esos que estaban ya listos para arrojar las piedras, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta que no estaban libres de pecado, se dieron cuenta que ellos eran todavía más culpables que ella. No sabemos si incluso de ellos mismos habían adulterado con esa mujer a quien estaban condenando. Y dice que comenzaron a tirar las piedras, ¿sí? Y a irse. ¿Y qué le dijo el Señor Jesucristo a la mujer adúltera? El Señor Jesucristo, recordemos, Él sí estaba libre de pecado. ¿Le arrojó la primera piedra? No. ¿Qué le dijo? Vete y no peques más. Actuó con total misericordia con la pecadora. Recordemos también cómo aún, por ejemplo, con Zaqueo, tengo aquí las citas, pero si andamos ahí ocuparíamos más tiempo, pero aún con Zaqueo, que era una persona no grata dentro del pueblo, que era una persona, un ladrón, un cobrador de impuestos, el Señor Jesucristo, ¿cómo actuó con él? En algún momento dice que incluso se sentó a comer con él y el Señor Jesucristo no se avergonzó. ¿Por qué? Porque era un pecador que necesitaba misericordia, era un pecador que necesitaba compasión, era un pecador, sí, estaba en un error, era un pecador, pero necesitaba del cobijo, del perdón del Señor Jesucristo. Sin embargo, ¿cómo procedía el Señor Jesucristo con los fariseos, por ejemplo? Recordemos, ¿quiénes eran los fariseos? Eran líderes religiosos. Eran personas que estaban día y noche en las sinagogas. Eran personas que se paraban al frente, que daban enseñanzas. ¿Y cómo los trató el Señor Jesucristo? ¿Los trató así también con misericordia? ¿Qué les dijo? Algunas de las cosas que les dijo, les llamó hipócritas, les llamó engañadores, les llamó usurpadores, proselitistas, desviados, guías ciegos, necios, corruptos e inmundos, sepulcros abiertos, homicidas, serpientes, víboras. De esa manera le llamó el Señor Jesucristo a aquellos religiosos que sí se paraban en las sinagogas, que sí se paraban al frente y que sí oraban. Claro que sí oraban. ¿Cumplían la ley? Sí la cumplían.
Uno de ellos era Pablo, que dice que cuando estaba en esa postura, en esa posición de fariseo, él era intachable como fariseo. Sin embargo, el Señor Jesucristo da una muestra de que aquellos que engañan con premeditación, alevosía y ventaja, no tienen oportunidad de misericordia. Sin embargo, aquellos que están engañados y que están atrapados en un pecado, aunque sea uno de los pecados más horribles, más inmorales, necesitan de misericordia. Ahí aplica lo que tal vez de alguna manera es un poquito, hay una frase que se usa mucho últimamente que dice que Dios ama al pecador. ¿Sí han escuchado esa? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es una media verdad. Es una media verdad. La Biblia dice todo lo contrario. Hace rato en el estudio del discipulado, nuestro hermano David nos compartía un texto. ¿Sí recuerdan? Salmo 7:11. ¿Qué dice Salmo 7:11? Dios es, ¿qué? Juez justo, dice. Dios es juez justo y Dios está, ¿qué? Airado. A ver, dice, Dios es juez justo. ¿Qué es lo que normalmente decimos de Dios? ¿Dios es qué? A veces decimos, o bueno, cuando queremos que se nos aplique misericordia, ¿qué decimos? Dios es amor, Dios es paz, Dios es un Dios lleno de perdón. Y es cierto. Pero aquí el salmista nos dice una parte una característica de Dios que a veces no la aceptamos tan fácil. Es una característica de Dios que a veces no queremos aceptar o queremos como que no sea tan visible. Dice, Dios es un juez y es un juez justo. Y Dios, dice, ¿qué está haciendo? Está airado. ¿Contra quién? Contra el impío. ¿Cuándo está airado contra el impío? Todos los días. ¿Quién es el impío? Si lo comparamos con lo que acabamos de describir, la mujer adúltera o los que la querían apedrear, ¿quién entraría entonces en la categoría de impío? Vamos a ver más adelante. Dios es juez justo y Dios está airado con el impío todos los días. Versículo 12. ¿Qué dice? Si no se arrepiente, aquí está la clave. Si no se arrepiente, ¿quién? ¿Dios? No está hablando de Dios. Si no se arrepiente, el impío, dice, él, y ya ahí está hablando nuevamente de Dios, ¿qué hará? Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. He aquí el impío, y aquí describe qué es lo que hace el impío. ¿Cómo saber que alguien es un impío y no solamente un simple pecador? He aquí el impío, ¿qué dice? Concibió maldad. El impío es aquel, como decía hace un momento, que actúa con premeditación, con alevosía, con ventaja. El impío es aquel que planea el pecado. El impío es aquel que, primero es atraído por el pecado, planea el pecado, ejecuta el pecado y además disfruta el pecado. Ese es el impío. Por eso dice aquí, he aquí el impío concibió maldad. O sea, la maldad está anidada en su corazón, está en su mente. Como decía, es atraído, planea, ejecuta y hasta disfruta
el pecado. He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, dice, y dio a luz engaño. Y eso hacían los fariseos, eso hacían los malos, los falsos maestros que engañaban ahí en Galacia. Pozo, dice, pozo ha cavado, está hablando otra vez del impío, pozo ha cavado y lo ha ahondado. Un pozo para hacer caer a los demás. Pero ¿qué pasará? Dice, y en el hoyo que hizo, caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová, dice el salmista, alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Entonces, aquí estamos haciendo una diferencia entre el que peca porque está engañado, porque está atrapado en su pecado, porque está atrapado en su naturaleza pecaminosa, y el que peca deliberadamente, el que peca con premeditación, alevosía y ventaja. Dice Pablo, les continúa hablando, dice a los Gálatas, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Ustedes corrían bien, dice, estaban bien enseñados, estaban bien instruidos, pero hubo quien vino y les estorbó. Hubo quien vino y les puso el pie. Hubo quien vino y los hizo tropezar. Hubo quien vino y con una mala intención les estorbó para no obedecer a la verdad. Dice, ¿quién? Y no es que Pablo no supiera, obviamente eran los falsos maestros. Pero dice, ¿quién se creen ellos para poder venir y hacer este desastre en medio de la iglesia de Dios, en medio de los hijos de Dios? Versículo 8 dice, esta persuasión, este engaño, no procede de aquel que os llama. Esto, dice, no procede de Dios. No procede de Dios. Entonces, las características de los malos maestros, en primer lugar, es que estorban la obediencia a la verdad. En este caso, estorbaron a los Gálatas para que estuvieran obedeciendo fielmente a la verdad, porque ellos dicen que corrían bien, pero hubo quien les estorbó. Pero también dice el versículo 8 que esta persuasión, estos falsos maestros, este engaño, dice, no procede de Dios. Estos no son de Dios. Y lo dice también el apóstol Juan, hablando del anticristo, y dice que ya está en acción su ministerio, dice, y hay muchos anticristos, solo que no se han manifestado. Dice, salieron de nosotros, pero, si recuerdan el texto, ¿verdad? Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido en la verdad, habrían permanecido en el camino. Y Pablo lo afirma también, dice, esta persuasión no procede de Dios, o sea, no son de nosotros estos que engañan, estos que estorban, estos que hacen tropezar. El legalismo, que era lo que ellos enseñaban, no procede de Dios. Aunque aparentemente enseñaban algo correcto, ¿por qué? Porque enseñaban el obedecer la ley, enseñaban el conducirse de acuerdo a las leyes que Dios había mandado a través de Moisés. Pero Dios ya había establecido un nuevo pacto, Dios ya había establecido una nueva forma de ser justificado delante de Dios. ¿Cuál era? A través de los méritos de Cristo. Toda aquella enseñanza que minimice la obra de Cristo para salvación es una mala enseñanza. Y en su tiempo fueron los legalistas que decían que había que obedecer la ley para que complementaran su salvación. En nuestro tiempo hay muchas otras malas enseñanzas. Hay mucha gente que enseña, por ejemplo, que si no cumples con tus diezmos, que si no cumples con ciertas acciones dentro de la iglesia,
pues no estás totalmente dando muestras de que eres hijo de Dios. Te falta para ser salvo. Incluso, precisamente hablando de la Iglesia Católica, creen en la muerte de Cristo, creen en la obra de Cristo, pero aparte de eso, pues también tienes que cumplir con los sacramentos, también tienes que cumplir con las confesiones, con las indulgencias, con cosas y cosas y cosas y cosas. Y todo aquello que minimiza la obra de Cristo para salvación es una falsa enseñanza y no procede de Dios. Versículo 9. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Ahí el apóstol Pablo estaba enseñando que él tenía que ser tajante. Él tenía que ser tajante, tenía que ser directo para atacar estas falsas enseñanzas. Dice, no podemos permitir que una pequeña falsa enseñanza se introduzca en la iglesia. No podemos permitir que un pequeño pecado sea anidado y sea tolerado entre los hijos de Dios. Una pequeña parte de levadura, un poco de levadura, dice, echa a perder, o leuda, dice, toda la masa. Esta figura de la levadura la usa frecuentemente el apóstol Pablo, tanto para lo bueno como para lo malo. La levadura se usa como figura de que si se siembra el evangelio, por muy pequeña que sea la semilla, va a poder leudar toda la masa con la verdad del evangelio. Pero al mismo tiempo una pequeña mentira, un pequeño error dentro de la iglesia, una pequeña falsa enseñanza, puede causar estragos dentro de la iglesia. Y de la misma manera esto lo podemos aplicar también a nuestras vidas. No podemos permitir, a veces somos tan tolerantes con las cosas que permitimos en nuestra vida que podemos decir, bueno, pues qué tanto es tantito, ¿no? Se usa mucho ese dicho en nuestras vidas. ¿Qué tanto es tantito? O a veces podemos decir, bueno, es que sí hago cosas que no son agradables a Dios, pero nada más poquito. Y no podemos permitir eso, ni en nuestra vida, ni en nuestra familia, ni mucho menos en la iglesia. El apóstol Pablo estaba diciendo que no podemos permitir una falsa enseñanza porque un poco de levadura echa a perder toda la masa, leuda toda la masa. A veces somos tan tolerantes con nuestras vidas y podemos decir, bueno, a veces sucede, por ejemplo, cuando los niños comienzan a hablar, los niños 2, 3 años y comienzan a hablar, y a veces sucede que una de las cosas que lamentablemente dicen primero pues son groserías, ¿no? ¿Sí han escuchado eso? ¿Y cuál es la reacción de muchos padres? ¡Ay, qué chistoso! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, chamaco, cállate! Pero hasta ahí nada más. Y decimos, bueno, ya cuando crezca se le va a quitar. Ya cuando crezca va a entender. O a veces en nuestro propio hogar. Tenemos una forma de comportarnos en la iglesia, con los hermanos, pero en nuestro hogar somos totalmente diferentes. Tenemos otra manera de comportarnos, otra manera de conducirnos. Y dice la palabra de Dios que que permitamos un poco de error, un poco de pecado, un poco de maldad, puede echar a perder nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra familia, a nuestros hijos o la iglesia. Puede hacer un daño que ni siquiera nos imaginamos. Un poquito de levadura, un poquito de error, un poquito de
de ser permisivos, puede echar a perder todo lo que el Señor Jesucristo, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si algo bueno tenemos como cristianos, hay una frase precisamente que dice que si algo bueno hay en mí, es la obra de Dios. Si algo malo hay en mí, soy yo. No podemos permitir que un poquito de pecado, un poquito de error en nuestras vidas eche a perder lo que Dios ha hecho en nuestra vida, en nuestros matrimonios, en la iglesia. Dice el versículo 10, yo confío, dice el apóstol Pablo, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Yo confío, dice el apóstol Pablo, respecto de ustedes, de la iglesia. ¿En quién confío? Dice. En el Señor. ¿Que qué cosa? ¿Qué pasará? Que no pensaréis de otro modo. Aquí está, Pablo está haciendo alusión a que aunque en algún momento la iglesia, las iglesias de Galacia, los hermanos ahí en Galacia habían sido engañados, Pablo estaba bien confiado, y no confiando en los hermanos, no confiando en él mismo, estaba confiando en el Señor. Dice que al final de todo ustedes no van a pensar de otra manera, ustedes no van a ser engañados todo el tiempo. A eso se está refiriendo, dice. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Al final, Pablo estaba seguro que el que comenzó la buena obra en los hermanos en Galacia, ¿qué hará? Será fiel en continuar esa buena obra y en terminar esa buena obra. Al final debemos estar confiados, debemos estar seguros que si Dios llamó a una persona, por más que esa persona tal vez en algún momento esté engañada, tal vez en algún momento caiga en pecado, tal vez en algún momento ande en malos pasos, esa persona, si es genuinamente escogida por Dios, Dios le va a traer de donde esté, le va a levantar y lo va a traer a sus pies nuevamente. Obvio que los procesos son diferentes. De una persona que se sostiene constantemente en el camino de Dios y que está aprendiendo del camino de Dios y que aún con batallas y aún con luchas se mantiene en el camino de Dios, no va a batallar tanto como aquel que se deja llevar por el engaño y que se deja llevar por el pecado, y que allá donde lo va a rescatar Dios va a tener mucho mayor tristezas, va a tener mucho mayores pruebas que uno que se esfuerza y que se sostiene de la mano de Dios. Pero tanto uno como el otro, tarde o temprano van a ser traídos a los pies de Dios nuevamente. Recordemos la parábola del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo que dijo, yo no estoy contento aquí no hay diversión, aquí no hay lo que busco, yo voy a ir, dame mi dinero, me voy allá con mis amigos y quiero pasar la vida, disfrutar la vida. Soy joven, tengo una vida por delante y quiero hacerlo. ¿Y qué hizo el padre? Le dijo, no, quédate, aquí está lo bueno. Tal vez sí se lo dijo. Pero al mismo tiempo, si es tu decisión, ve y prueba. Ve y hazlo. Sabemos la historia. Se fue, malgastó todo lo que tenía, fiestas, restaurantes y un concierto a las 10. ¿Y qué más? Y se desvió y se enredó en el pecado. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto de estar con los mismos cerdos, hasta el punto de tocar fondo con los mismos cerdos. ¿Y qué pasó con él? Dice que estando en esa condición levantó los ojos y dijo, iré, me presentaré a mi padre
y le diré que me reciba como uno de sus jornaleros. Fue arrepentido y el padre le recibió. Fue restablecido. Pero pensemos, ¿había necesidad de ir y de revolcarse en el mismo estiércol de los cerdos? Pues no había esa necesidad, pero sus decisiones lo llevaron hasta allá. Pero sin embargo, Dios es fiel que aún con esa libertad que nos da para ir y meternos hasta ese punto en la suciedad de esta sociedad, de allí nos va a rescatar. Los procesos son diferentes de una persona que es fiel, como es el caso del otro hermano. A ese hermano pues no le fue tan mal como al hijo pródigo. Continuó siendo hijo, tal vez sí tuvo dificultades, pero no hubo necesidad de que tocara a fondo de esa manera. Pero el otro hermano sí. Pero aún en todo ello, Dios fue fiel en restablecer a esa persona y traerlo hacia Él. ¿Por qué? Porque era su escogido. Entonces dice, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Al final el Señor va a establecer su verdad en su iglesia, va a establecer su verdad en sus hijos y los va a sostener. De aquí se desprende también lo que es la doctrina de la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos dice que Dios será fiel en que sus hijos, en que sus escogidos, a pesar de las situaciones, a pesar del pecado, a pesar de las vivencias, sus hijos van a perseverar. ¿Por qué? ¿Porque son muy capaces? No. No es porque seamos capaces, es porque Dios es fiel. Es porque Dios nos sostendrá, es porque Dios nos sostendrá al final de todas las cosas y Él nos tendrá en su camino. Pero dice la segunda parte del 10, ya dijo ahí, confío en el Señor de que no pensaréis de otro modo, pero el que os perturba, ahí está hablando de esa diferencia, el que los engaña, el que vino y les trajo esta mala enseñanza, el que vino y los quiso desviar, el que vino y los quiso engañar, ¿qué pasará con él? Ese llevará su sentencia. De él no habrá misericordia. De él no habrá misericordia. Y recordamos también cómo incluso dentro de los discípulos, ¿recuerdan cuántos eran? Es una pregunta de kinder, ¿verdad? Eran 12. Y de entre ellos había muchos caracteres diferentes. Pero uno de ellos, uno solamente de ellos, no era escogido de Dios. Y por más que estuviera junto al maestro, por más que era el que administraba el dinero ahí del grupo, por más, él no era de los escogidos de Dios. Él no era de los que Dios había llamado para que estuvieran con él y para que permanecieran, para que perseveraran. Al final Judas, nos estamos refiriendo a Judas Iscariote, recibió su sentencia, recibió su merecido, aun cuando era contado dentro de los 12. Los demás caminaron bien hasta cierto punto, pero muchos también se equivocaron. Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces, los otros a la hora de la hora huyeron, uno de ellos hasta huyó desnudo porque era necesario así para salvar su vida, su pellejo, como decimos. Dice, pero el que os perturba llevará la sentencia, ¿qué dice? Quien quiera que sea. El que tiene una mala intención para la iglesia, el que tiene una mala intención para con los hijos de Dios, no se escapará. Llevará una sentencia, llevará un castigo. Sea quien sea. Y dice la palabra de Dios que muchos falsos maestros se introducen en la iglesia y que muchos de ellos vienen con disfraz ¿de qué? De ovejas. Pero por dentro
son lobos rapaces. Y hemos visto mucha gente famosa dentro de los círculos cristianos, cómo han tenido muchos seguidores, cantantes, predicadores, han tenido muchos seguidores, han tenido muchos admiradores incluso dentro de los círculos cristianos y han arrastrado a muchos al error. Pero ellos, dice, que recibirán su sentencia, quien quiera que sea. Trátese de quien se trate. Trátese del predicador, el apóstol, el artista, el influencer. Trátese de quien se trate, dice, llevará su sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, fíjense lo que dice Pablo. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco todavía persecución todavía? Ahí Pablo está diciendo, dice, si es que yo predico la circuncisión, ¿por qué me persiguen? ¿Por qué dice esto? Porque muchos le decían que Pablo predicaba todavía la circuncisión como una manera de difamarlo. En algún momento Pablo le recomendó a Timoteo, recordemos que Timoteo era de padre griego y de madre judía, entonces se cree que por esa dualidad o doble nacionalidad, se cree que Timoteo no estaba circuncidado. Entonces, cuando Pablo lo llama al ministerio, Pablo llama a Timoteo al ministerio, Pablo le recomienda que se circuncide, dice, para que no seas tropiezo a los judíos. Circuncídate y ya no van a tener de qué señalarte. Entonces, por esa razón, por esa recomendación que Pablo le da a Timoteo, le achacaban a Pablo que él también predicaba la circuncisión y por eso dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución? Si ellos eso es lo que defienden, ¿por qué cuando dicen que yo predico la circuncisión, pues de todas maneras me atacan? En tal caso se ha quitado se ha quitado el tropiezo de la cruz. Si es que Pablo predicaba entonces la circuncisión, pues entonces ya no había de qué señalarlo, de que él estaba predicando otra cosa. Si ya los dos estaban predicando, los dos grupos estaban predicando la circuncisión. Y dice de estos falsos maestros, versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Esta frase es una frase donde Pablo demuestra un enojo contra estas personas. Dice, ojalá se mutilasen, ojalá se corten, ojalá se arranquen del cuerpo de Cristo. Ojalá estas personas desaparezcan de mi vista y de la vista, obviamente, de las ovejas, de los hermanos. Pero al mismo tiempo está diciendo, bueno, si ellos predican la circuncisión, pues que ellos mismos se mutilen. Cuando dice, ojalá se mutilen, estas personas, la idea del idioma griego es que ojalá se castren estas personas. Y tanto están insistiendo en que la circuncisión tiene que ser parte de la salvación, pues que ellos pongan la muestra y que se castren, decía aquí el apóstol Pablo. Ojalá se mutilen los que os perturban. Dice el versículo 13, porque vosotros, hermanos, dice, a libertad fuisteis llamados. Y aquí el apóstol Pablo comienza a hablar de este otro tema, de la libertad. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad, ¿cómo qué? Como ocasión para la carne. En nuestro tiempo hemos escuchado mucho en los medios de comunicación, en la televisión, en internet, mucho acerca de la libertad. Hay hombres, mujeres y hasta niños que exigen libertad. ¿A qué libertad se refieren? ¿Qué libertad exigen? ¿Qué libertad buscan? ¿Libertad de qué?
Libertad de expresión. ¿Qué más? En el caso de las mujeres, exigen mucha libertad, muchas libertades, exigen librarse supuestamente del yugo del patriarcado, ¿si han escuchado eso? Exigen librarse del yugo de los techos de cristal. ¿Qué más defienden ellos? Lo que es el feminismo. Exigen muchos derechos, exigen muchas libertades. Los hombres también exigen libertad. Libertad para hacer lo que quieran. Libertad para que no sean juzgados por sus actos. Libertad para conducirse como quieran. Incluso hasta los niños exigen libertad, ¿verdad? Que no se les maltrate, que no se les hable feo, que no se les diga pues, cosas que les puedan herir psicológicamente y dañar su futuro, dañar su autoestima. Se exigen muchas libertades en nuestros tiempos. En el nombre de los derechos personales se desafía la autoridad y se resisten las restricciones. Todas aquellas reglas que en algún momento han dominado nuestras sociedades, pues últimamente se están queriendo abolir, ¿no? Una persona es libre y la sociedad incluso dice que los niños son libres de elegir incluso hasta su propio género. Si se quieren percibir como mujer, como niña, desde temprana edad, pues tienen la libertad de hacerlo y nosotros no tenemos los adultos no tenemos la autoridad para impedírselo, para cuestionárselos, para decir otra cosa. Son tiempos también de adicciones. Adicciones no solo a las drogas, no solo al alcohol, adicciones también a las pasiones sexuales, adicciones a la violencia, adicciones a cosas que ofenden a Dios. Y todo eso se reclama con la bandera de que soy libre. Tengo libertad para hacer lo que yo quiera. Tristemente, incluso los cristianos reclaman mucho esa libertad. Aún siendo cristianos dicen, pues es que yo me gozo en el Señor y soy libre de hacer lo que quiera siempre y cuando me esté gozando en el Señor. Puedo saltar, puedo brincar, puedo gritar, puedo salir corriendo y actuar como demente, porque tengo libertad. ¿Han escuchado eso? Incluso hay mucha gente que hasta toma de pretexto, bueno, pues si los patriarcas tuvieron 2, 3 esposas, 2, 3 mujeres, pues yo también puedo, tengo la libertad. Si ellos pudieron, ¿por qué yo no? Se ha llevado al extremo este concepto de la libertad hasta el punto de decir que somos libres de hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque somos libres en Cristo. Eso es malentender la libertad que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado la libertad ¿de qué? Del pecado, ahí lo dice el título. Dios nos ha hecho libres del pecado. No libres para pecar. Dios nos ha dado la libertad de la condenación que tenía el pecado. ¿Por qué? Porque dice que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y lo acabamos de leer en los Salmos que Dios está irado con el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Y que está preparando su castigo para el que no se arrepiente. No podemos decir que podemos comportarnos de la manera que a nosotros nos parezca
mejor con el pretexto de decir es que tengo libertad en Cristo. Dios nos hizo libres de todas estas adicciones. Dios nos hizo libres de todos estos malos deseos, de todos estos deseos incorrectos. ¿Por qué? Porque nos ha hecho esclavos de Él. Juan 8:34. ¿Qué dice Juan 8:34? Acerca del que peca. Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y aquí la palabra hace, en el texto original da a entender que dice, todo aquel que tiene al pecado como un estilo de vida, que hace constantemente, que hace cotidianamente, que hace por hábito el pecado, todo aquel que tiene como hábito el pecado, dice, es esclavo del pecado. No es que está actuando con libertad. Muchas veces escuchamos a los borrachos a veces decir, yo tomo porque soy libre, porque nadie me lo impide. Yo soy libre de tomar y cuando yo quiera, ¿qué dicen? Lo dejo. ¿Y lo dejan? No. Hay un dicho que dicen que alguien decía que ya dejó la bebida, lo que no se acordaba era dónde. Y así es la naturaleza pecaminosa. Pensando que tenemos libertad, estamos siendo, tristemente a veces los creyentes, estamos siendo esclavos del pecado. Mucho más, una persona incrédula es esclavo del pecado y no puede liberarse, por más que diga que lo hace por libertad. Pero también dice ahí mismo, adelantito del texto que leíamos, Juan 8:34, ya lo leímos, pero ¿qué dice el versículo 36? Leo otra vez Juan 8:34 y luego leo el 36. Dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y versículo 33 dice, 36, así que si el Hijo os libertare, ¿qué pasará? Seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué entonces? Del pecado. Y esa libertad del pecado la podemos pensar en tres fases. Dios nos hace libres del poder del pecado. Ya les había dicho esta, pero se las recuerdo. Dios nos hace libres del poder del pecado. Recuerden, empieza con la letra P. Nos hace libres del poder primero es de la paga del pecado. Dios nos hace libres de la paga del pecado. ¿Por qué? Por el sacrificio de Cristo. Cristo ya pagó. Y cuando nosotros llegamos arrepentidos a los pies de Cristo, Dios nos aplica el sacrificio de Cristo a nuestro favor y nos hace libres de la paga del pecado. Una vez que somos cristianos, una vez que somos creyentes y que estamos aprendiendo de su palabra, Dios nos va librando de manera cotidiana y a medida que vamos aprendiendo y a medida que vamos creciendo, Dios nos libra del poder del pecado. A eso se le llama la santificación del creyente. Dios nos hace libres del poder del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, dice la Biblia, ya no se enseñorea más de nosotros, de modo que obedezcamos en sus concupiscencias. El pecado ya sí nos afecta, sí nos quiere seducir, pero ya tenemos el poder, no en nosotros mismos, el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, el poder de Dios que actúa en nosotros para ser librados del poder del pecado. Y cuando el Señor venga por nosotros y cuando el Señor nos lleve a su presencia, nos va a librar de la presencia del pecado. Con P, acuérdense. Dios nos libró de la paga del pecado en el pasado,
nos libra en el presente del poder del pecado y nos librará en el futuro de la presencia del pecado. Entonces, dice este versículo: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente, dice, que no uséis la libertad, ¿como qué? Como ocasión para la carne. Que no tomemos como pretexto de decir, ya somos libres, ya no voy a ir a la condenación, ya Dios me dio una salvación que no puedo perder, ya Dios me dio una salvación que no depende de mí, así que ya puedo entonces comportarme de la manera que yo quiera. Dice, no uséis la libertad, esa libertad, como ocasión para la carne. Dice, sino servíos por amor los unos a los otros. Esa libertad que Dios nos ha dado nos da la capacidad de servirnos los unos a los otros. Fíjese lo que dice esta frase, sino servíos por amor los unos a los otros. Una vez que estamos en Cristo, tenemos la capacidad para servirnos los unos a los otros. Antes de conocer a Cristo hacíamos todas las cosas por egoísmo. Antes de conocer a Cristo hacíamos todas las cosas por conveniencia propia. Pero ahora, conociendo a Cristo, dice que tenemos la capacidad de servirnos por amor los unos a los otros. Y es cierto. Porque si vemos a algún hermano que tiene alguna necesidad, Dios nos hace sentir pues la necesidad de cubrir esa necesidad si está en nuestras posibilidades. Si vemos a un hermano en un error, Dios nos da la intención de orar por él, de hablar con él, de ayudar al hermano. Dice, servíos por amor los unos a los otros. Cuando éramos esclavos del pecado, pues solamente nos servíamos a nosotros mismos, pero ahora que tenemos libertad en Cristo, podemos tener, parte de esa libertad se refleja en que nos servimos por amor los unos a los otros. Versículo 14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Si tanto los falsos maestros decían que hay que cumplir la ley, el mismo Señor Jesucristo dijo, aquí está la manera de cumplir la ley. Toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿Qué? ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, todo aquel que quiera decir, pues yo quiero cumplir la ley, pues aquí está. Y aquí solo habla del prójimo, pero el Señor Jesucristo habló de 2 mandamientos. El primero es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Dice, y el segundo mandamiento es semejante a esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume toda la ley, todos los profetas, o sea, todo el Antiguo Testamento, todo aquello que esos falsos maestros querían imponer y querían que se obedeciera a rajatabla, todo eso se resume en esos 2 mandamientos. Ama al Señor tu Dios y ama también a tu prójimo. Y ahí se resumen todos esos 613 mandamientos que los judíos, los fariseos querían que forzosamente la gente cumpliera. Se resume en 2. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y eso nos lo da precisamente la libertad del pecado, nos da la capacidad de amar precisamente a nuestro prójimo. No solamente de servirnos los unos a los otros, sino de amarnos los unos a los otros. Dice, versículo 15, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, ya estaba abierta.
Dice, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que las diferencias entre los hermanos todavía son inevitables. Aún siendo dirigidos por Dios, aún siendo hijos de Dios, a veces podemos tener diferencias, a veces podemos tener desacuerdos, a veces podemos tener batallas, podemos tener luchas, podemos tener tropiezos. Y por eso dice que a veces esas diferencias y a veces esas situaciones son como si nos mordiéramos o nos comiéramos los unos a los otros. Dice, pero si pasa eso, si hay esas diferencias, si hay esas situaciones entre los hermanos, miren que no se consuman los unos a los otros. Pongamos todas esas diferencias que tenemos en las manos de Dios, de manera que ese pecado, que esos pecados no nos hagan que nos consumamos los unos a los otros. Tratemos, como dice los primeros versículos, cuando veíamos que Pablo trata con misericordia a aquel que está en el error, a aquel que está atrapado en el pecado. De esa misma manera nos pide el apóstol Pablo que tratemos nosotros a los hermanos con misericordia. Y lo dice más adelante también en el capítulo 6, y lo vamos a ver cuando nos toque. Que si alguien es sorprendido en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, ¿qué deben hacer? Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguno fuere sorprendido en un error, si alguno fuere sorprendido en una falsa enseñanza, dice aquí, ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así, otra vez, ¿qué dice? La ley de Cristo. Si tanto se hacía énfasis en cumplir la ley, esta es la manera de cumplirla. Sobrellevando los unos las cargas de los otros. De esta manera se cumple la ley de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque nuevamente nos permites abrir tu palabra y ser enseñados en ella, pero también ser confrontados con ella. Señor, sabemos que somos incapaces en nosotros mismos, sabemos que no somos sabios, Señor, para aplicar todo esto en nuestra vida. Pero queremos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo tú nos ayudes a poder llevarlo a cabo. Señor, queremos ser enseñados por ti, ser guiados por ti, ser ayudados por ti. Dios, queremos que tú nos guíes, nos ayudes, que pongas estas enseñanzas en nuestra mente, pero no solamente ahí, que en nuestra mente las entendamos, que también las pongas en nuestro corazón y que con nuestro corazón amemos estas verdades, pero sobre todo que las pongas en nuestras manos para que también podamos llevarlas por obra. Te agradecemos por todo esto y ponemos nuestras vidas en tus manos. Te damos a ti la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.